Estamos en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Señor se está dirigiendo a los escribas, a los fariseos. Y es el capítulo en donde Él les señala de una manera directa y contundente el carácter de ellos, su comportamiento, lo que realmente son. En la lección de hoy vamos a hablar de los ayes que el Señor pronunció a los escribas y fariseos hipócritas. En este punto, Jesús comienza el primero de una serie de 8 ayes pronunciados sobre los fariseos. La palabra ay indica que su destino es de fatalidad, de tristeza. Para aquellos que piensan en Jesús solo como una persona mansa, gentil, las denuncias que él pronuncia en cada uno de estos ayes puede que suene muy inusual. Llama a los fariseos hipócritas, guías ciegos, tontos, ciegos, llenos de extorsión y de exceso, llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Los llama serpientes, los llama víboras, generación de víboras. Pero cada una de esas expresiones de nuestro Señor fueron dichas sin ningún rastro de malicia o que hubiera perdido el dominio propio. Fue por justa indignación contra la pretensión de ellos de piedad que Jesús los personificó en una terminología inequívoca. El judaísmo de ese entonces estaba podrido hasta la médula y era necesario exponerlo. Empieza entonces el Señor con el primer ay. Y este primer ay es contra los líderes religiosos que en realidad hacían que los hombres fueran irreligiosos. Dice Mateo 23:13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. El Señor empieza diciéndoles, ay de vosotros. En su comentario, el señor Barclay nos dice, la palabra griega para ay es ouai. Es difícil de traducir porque incluye no solo ira, sino también lástima. Hay aquí justa indignación, pero es la indignación del corazón de amor quebrantado por la ceguera testaruda de las personas. Hay aquí solamente un aire de denuncia manifiesta. También hay una atmósfera de tragedia lamentable. Después de decirles, ay, los llama hipócritas. La palabra hipócrita nos explica a nosotros el señor Barclay lo siguiente. La palabra hipócrita sale aquí una y otra vez. En los años que vamos a seguir viendo nosotros, estamos en el primero y son 8. Repetidamente el Señor les va a llamar hipócritas. La palabra griega hipócrites quería decir en un principio uno que contesta. Y luego llegó a usarse especialmente para designar
al que tomaba parte en un diálogo en la escena. Es la palabra griega normal para actor. De ahí pasó a significar un actor en el peor sentido de la palabra, un farsante, uno que representa un papel, que se pone una máscara para ocultar sus verdaderas intenciones, que representa un personaje ficticio mientras interiormente sus pensamientos y sentimientos son muy diferentes. Para Jesús, los escribas y fariseos eran hombres que estaban representando un papel. Lo que quería decir era que su idea de la religión consistía en gestos externos, ponerse filacterias y flecos elaborados, la meticulosa representación de reglas y normas de la ley. Pero en el corazón no tenían más que amargura y envidia y orgullo y arrogancia. Por eso el Señor los llama hipócritas. Para Jesús, estos escribas y fariseos eran hombres que bajo una máscara de piedad elaborada ocultaban corazones en los que dominaban sentimientos y emociones que nada agradaban a Dios. Y esa acusación sigue aplicándose en mayor o menor grado a cualquier persona que lleva una vida con la suposición de que la religión consiste en observancias y actos externos. Después de decirles, ay, después de llamarlos hipócritas, dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Recordemos que los escribas, los fariseos, se consideraban líderes de la verdadera religión de Dios, pero no se dieron cuenta de que mantener rígidamente las tradiciones era contraproducente. Además, el rechazo de ellos, de Jesús como el Cristo, obstruyó el camino y cerró las puertas del reino de los cielos. Ante esto que el Señor les dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, ¿qué era lo que el Señor quería decir con esa acusación? El señor Barclay en su comentario nos dice, ya hemos visto que la mejor manera de entrar en el reino de Dios es como una sociedad en la tierra, en la que la voluntad de Dios se hace tan perfectamente como en el cielo. Ser un ciudadano del reino del cielo y hacer la voluntad de Dios son una y la misma cosa. Los fariseos creían que hacer la voluntad de Dios era observar sus millares de reglas y normas insignificantes. Y nada podía estar más lejos de ese reino cuyo componente básico es el amor. Cuando la gente trataba de encontrar la manera de entrar en el reino de los cielos, los fariseos les presentaban estas reglas y normas, lo que equivalía realmente a cerrarles la puerta en la cara. Como eran miles de reglas y normas las que ellos se habían inventado, cargas difíciles de llevar, eso era cerrarle la puerta a estas personas de manera que no pudieran entrar en el reino de los cielos. Sigue comentando el señor Barclay. Los fariseos preferían sus ideas de la religión a la de Dios. Habían olvidado la verdad fundamental de que si uno quiere enseñar a otros, debe primero escuchar a Dios. El peligro más grave que acecha a cualquier maestro o predicador es el de elevar sus propios prejuicios a la categoría de principios universales.
y sustituir la verdad de Dios por sus propias ideas. Eso que estaba ocurriendo en el primer siglo también ocurre hoy en día. Entre nosotros encontramos a hermanos que ponen por encima de la palabra de Dios, por encima de la verdad de Dios, sus propios prejuicios. Y los colocan como si fuera ley de Dios. Ahora, continúa el señor Barclay. Cuando hace eso, ya no es un guía, sino una barrera que impide la entrada al reino. Porque descarriado él, descarría también a otros. Después de decirles esto el Señor, hacían esto al negarse a aceptar a Jesús como el Mesías. Eran enemigos acérrimos del Evangelio de Cristo y por tanto de la salvación de las almas. Porque como el Señor les dijo, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. ¿A qué vino Cristo? Vino para abrir el reino de los cielos, a fin de que los hombres llegasen a ser súbditos de dicho reino. Por tanto, como lo decía el Señor al principio de este capítulo 23, los escribas y fariseos que se sentaban en la cátedra de Moisés y pretendían tener en sus manos la llave del conocimiento, estaban obligados a la obra de Jesús. Si sabían exponer a Moisés y los profetas, debían haber enseñado al pueblo que Moisés y los profetas habían dado testimonio de Cristo. Y de esa manera, si lo hubieran hecho así, habrían cooperado grandemente a esa obra de que las personas pudieran entrar al reino de los cielos. Pero en lugar de hacerlo así, estaban cerrando las puertas del reino de los cielos, ya que ponían todo empeño posible en producir y alimentar en las mentes de los hombres toda clase de prejuicios contra Cristo y contra su doctrina. Hacían en esa declaración del Señor de que cerraban la puerta para que no pudieran entrar al reino de los cielos. Hacían esto al imponer la observancia de sus propias tradiciones creadas por el hombre, que no guardaban ellos personalmente. Al oponerse a la obra del Señor y al hacer todo lo posible para impedir que otros llegaran a ser sus seguidores. El hecho mismo de que ellos no entrasen. Miren lo que dice el Señor en la parte final del verso 13. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. El hecho de que ellos mismos no entrasen ya era un obstáculo para muchos, pues grandes multitudes rechazaron el evangelio por el solo hecho de que los líderes lo rechazaron. Se oponían a que Jesús conversase con pecadores. Recuerden cómo lo acusaban a él, que era amigo de publicanos, de rameras, de pecadores. Se oponían a que el Señor interlocutara con ellos. Impedían a los pecadores que conversasen con Jesús. Y emplearon toda su astucia y su poder para crear una atmósfera maligna contra él. Así cerraban a otros el acceso al reino de los cielos. El segundo de estos ayes, el segundo ay, el Señor lo declara con el propósito de que se den cuenta de que utilizaban el pretexto de la oración. Y por eso ellos iban a recibir mayor condenación. Dice
Versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Utilizaban el pretexto de la oración para encubrir la explotación de los indefensos. Devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Al hacer el papel de administradores de sus bienes, era como ellos se aprovechaban para devorar las casas de las viudas. Siendo los administradores de los bienes de las viudas, ya que las viudas no tenían marido que las representase en los negocios, entonces ellos se aprovechaban de ellas. Las dejaban sin nada. Con lo poco que tenían, ellos se apropiaban de ello. Recuerden cuando empezamos esta serie de lecciones hace ya más de un año, habíamos visto la parábola del juez injusto y la viuda persistente, la cual venía donde este juez y todos los días y le decía que por favor le hiciera justicia de su adversario. Lucas 18:3 dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, al juez del pueblo, al juez de la ciudad, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Ahora, como ella no tenía un marido que la defendiese, por eso era una viuda, entonces aparecían estos escribas y fariseos y se ofrecían en ayudarle a ella a solucionar la dificultad que tenían, pero realmente estaban interesados en beneficiarse ellos, en apropiarse de lo poco que tuviera una viuda. De esta forma, al apropiarse, al abusar de su prestigio, se insinuaban como protectores de las viudas, ganándoles el afecto y la confianza y haciendo de ellas fácil presa para enriquecerse ellos mismos. Devoraban las casas de las viudas. En lugar de proteger a las viudas, devoraban las casas de las viudas, las explotaban. En el Antiguo Testamento el Señor había dicho con respecto a las viudas en Éxodo capítulo 22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Por eso, cuando el Señor está mencionando este segundo ay, les dice en la parte final del verso 14, por esto recibiréis mayor condenación. Aquellos que en lugar de proteger a las viudas, las explotaban, recibirán mayor condenación. Dios ya lo había advertido desde el Antiguo Testamento. Se aprovechaban de los pobres y afligidos tratando de sacar provecho de su desgracia. Pero al mismo tiempo mantenían la pretensión de piedad y de espiritualidad. Porque la manera de encubrir la avaricia de ellos y presentarse como preocupados por ellos, lo que hacían era ofrecer largas oraciones. Las oraciones de estos personajes, de estos escribas y fariseos, eran célebres. Se ha dicho que las oraciones no se le ofrecían tanto a Dios como a la audiencia.
se hacían en lugares y maneras que nadie pudiera por menos de ver, constatando lo piadosos que eran estos caballeros cuando iban. Convencían a las viudas y a otros pobres a entregar la administración de su propiedad, que se las entregaran a ellos como guardianes y luego se aprovechaban de este arreglo para defraudarles. Entonces, para evitar que los tales sospecharan su conducta perversa, se dedicaban a largas oraciones, hasta 3 horas de duración. Esas oraciones largas de los escribas y de los fariseos eran un mero pretexto con las que cubrían sus depredaciones y se hacían pasar por hombres piadosos, ocupados en la oración, favoritos del cielo, etc. De tal modo que parecía imposible que tales hombres pudiesen engañar a nadie. Luego viene la sentencia que Cristo profiere contra ellos. ¿Qué les dice? Por esto recibiréis mayor condenación. Precisamente estas exterioridades religiosas con las que cubrían sus pecados los agravaban de tal forma que por ello habían de recibir mayor condenación. Ahora, esto que el Señor dice en la parte final de este ay del verso 14 es una prueba de que así como en el cielo habrán diferentes grados de gozo, de recompensa, en el infierno habrá distintos grados de castigo. Todo lo cual reviste grandísima importancia en la práctica, tanto para el incrédulo como para el creyente. Tercer ay. El tercer ay es una reprimenda al espíritu de partido fanático que se disfraza de celo por la religión. Dice en el verso 15, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Estaban ansiosos por ganar prosélitos, no solo para el judaísmo, sino también para la secta de los fariseos. El término prosélito viene de esta palabra griega. Señor Vine, su diccionario, nos explica y dice que significa primariamente uno que ha llegado, un extraño. En el Nuevo Testamento se utiliza de conversos al judaísmo o de conversos extranjeros a la religión judía. En otras palabras, un prosélito era un no judío, un gentil, un pagano que se convertía al judaísmo. Ese era un prosélito. Señor Barclay, con respecto a la última parte del versículo 15, en donde el Señor les dice, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Comenta el señor Barclay, el pecado de los fariseos era que no trataban realmente de conducir a las personas a Dios, sino al fariseísmo. Uno de los más graves peligros que corre cualquier misionero es el de tratar de convertir a la gente a una secta más bien que a una religión. Y el tener más interés en traer gente a la iglesia que a Jesucristo. No era a Dios a quien los fariseos trataban de llevar a otros, era a su propia secta del fariseísmo. Ese era de hecho su pecado. No somos ajenos a cometer el mismo error hoy en día, hermanos. Vemos cómo
A veces el esfuerzo de nosotros en la evangelización no es el de llevar a las personas al Señor Jesús, a los pies del Señor Jesús, sino a que entren a formar parte de la iglesia. Ese es un gran error, porque cuando se trae o el esfuerzo nuestro es que entre a formar parte de la iglesia, en el momento en que se aburra o que se presente algún altercado, pues se marchará. Pero si esa persona la traemos realmente a Cristo, a los pies del Señor de Jesucristo, el Señor Jesucristo, no habrá absolutamente nada que lo aparte de él. Como dice el señor Barclay en la última parte, no era a Dios a quien los fariseos trataban de llevar a otros. Era a su propia secta del fariseísmo. Ese era, de hecho, su pecado. El cuarto ay. En este cuarto ay, el Señor acusa a los fariseos de ceguera espiritual. Intentaron distinguir entre juramentos que son vinculantes y juramentos que pueden romperse sin consecuencias graves. Dice, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. La misma promesa no era vinculante, no era obligatoria si uno juraba por el templo. Pero si juraba por el oro del templo, estaba obligado a cumplir su promesa. Una vez más, cuando empezamos nosotros esta serie de lecciones y que empezamos con el Sermón del Monte, en el Sermón del Monte el Señor habló de los juramentos. Aquellos de ustedes que han estado conmigo en esta plataforma en todo este tiempo, en todos estos meses, es probable que recuerden esta lección. Y vimos que en materia de juramento, los judíos legalistas eran unos artistas en el arte de la evasión. Recordemos lo que leíamos y estudiábamos en esa ocasión. Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, cuando el Señor habló de los juramentos, empezando en el verso 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Eso fue lo que el Señor enseñó al principio de su ministerio. Ahorita se halla en la última semana de vida, culminando su ministerio de 3 años y medio. Y en este día, en este tercer día de la semana de pasión, el martes, y nos hallamos en el martes, en las horas de la mañana, vuelve y habla de los juramentos. Pero a estos caballeros, a los escribas y a los fariseos. En Levítico 19:12, Dios había dicho, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Jehová tu Dios. Yo, Jehová. Me gusta el comentario que hace el señor Barclay porque nos ayuda de una manera sencilla a entender esto que el Señor les dijo a estos guías ciegos.
Ya hemos visto que en materia de juramento los legalistas judíos eran unos artistas de la evasión. Lo acabamos de leer en los pasajes del Sermón del Monte en Mateo 5. El principio general de la evasión funcionaba de la manera siguiente. Para los judíos, un juramento era absolutamente vinculante, es decir, obligatorio, según las palabras que se usaron. Generalmente hablando, un juramento vinculante era aquel en el que se empleaba el nombre de Dios expresa y voluntariamente. Tal juramento había de guardarse cualquiera que fuera su costo. Por decirlo en lenguaje mío sencillo, si yo digo se lo juro por Dios, eso quiere decir que ese mandamiento era vinculante, era obligatorio porque había usado el nombre de Dios. Si no usaba el nombre de Dios, sino que decía, se lo juro por mi mamá, se lo juro por mi abuelita, se lo juro por mis hijos. Como no se usaba o no usó el nombre de Dios, entonces ese mandamiento no era obligatorio. Cualquier otro juramento se podía quebrantar legítimamente. Si se usaba expresamente el nombre de Dios, entonces Dios era parte en la transacción. Y el no cumplirlo era no solo faltar a la palabra con los hombres, sino también insultar a Dios. Entonces el Señor procede a decirles, miren, ustedes se equivocan al pensar que por no mencionar el nombre de Dios, no haya que cumplir el juramento. Porque aún sin nombrar el nombre, valga la redundancia, de Dios, se está jurando por Dios. Dice, verso 17, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? El oro en sí no se consideraba santo, pero el oro que estaba en el templo era apartado como santo por el lugar donde se encontraba. Entonces, ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? Pero esta forma de doble discurso era una tontería. Era engañoso proponer que a Dios le preocupaba si se utilizaba la forma precisa de las palabras. ¿Cuáles formas precisas de las palabras? Juro por Dios. A Dios no le preocupa eso. A Dios no le interesa. Sea que yo jure por mi mamá, por mi abuela, por mis hijos. Estoy jurando por Dios, sin haber mencionado el nombre de Dios. Continuemos. También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Entonces, en un patrón similar, la misma regla que se aplicaba al templo se aplicaba al altar. Jesús explicó que jurar por el altar es incluir los sacrificios que están sobre el altar. ¿Cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Estas distinciones permitieron que los hombres incumplieran su palabra. Demostraron que los fariseos eran espiritualmente ciegos y tontos. Por eso el Señor les llama ahí, empezando en el verso 17, insensatos y ciegos. Tontos y ciegos. Verso 21.
Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Dios. Lo que vemos aquí es que el Señor les está diciendo, ustedes no tienen escapatoria, insensatos y ciegos. Todos los mandamientos, exprésense como se expresen, son vinculantes, son obligatorios. Enseñaban que ciertos juramentos eran vinculantes y otros no. Como un juramento por el templo no era vinculante, pero un juramento por el oro del templo sí lo era. Ahora, si bien era cierto que los judíos nunca usaban el nombre de Dios en sus juramentos, lo hacían por cosas asociadas con él. Podrían jurar por el templo, por el cielo, y así evitar tomar su nombre en vano. Sin embargo, Jesús repudió esta idea al explicar que jurar por cualquiera de estos es jurar por Dios. El templo no sería santo si no fuera la casa de Dios. Ni el cielo sería significativo si el trono de Dios no estuviera allí. Las palabras específicas que se utilizaban no alteraban la necesidad de cumplir una promesa. Por eso el Señor había dicho, vuestro hablar, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Dios escucha cada palabra que decimos. Y Dios ve todas las intenciones del corazón. En consecuencia, por decirlo así, el arte bello de la evasión es algo totalmente ajeno a un cristiano. La técnica de la evasión puede que armonice por las prácticas astutas del mundo, pero nunca con la clara honradez de la mente cristiana. Hasta aquí hemos visto 4 ayes. Faltan 4 más. Los invito para mañana, hermanos queridos, para que veamos esos otros 4 ayes.